Continuamos con la siguiente ponencia, que se titula El teatro en Colima, una radiografía de su realidad actual a partir de sus epidemias, estrategias y propuestas de desarrollo local. Bienvenido, Vicente Jiménez. Bueno, hola, buenos días. Bueno, el trabajo el que vamos a estar revisando en unos momentos, bueno, parte de una reflexión inicial que consiste principalmente en, por ejemplo, consciente de que aunque el teatro, podemos decir que es uno mismo, queramos o no, las cuestiones políticas, sociales, económicas, territoriales y demás impactan directa e indirectamente pues, en el quehacer teatral de los diferentes estados, ¿no? Consciente de eso, bueno, también afecta a lo que son los diferentes modelos de producción, las políticas culturales de cada estado, los intereses propios de los individuos y las agrupaciones. Hablábamos un poquito de que sí puede haber ese interés comunitario, pero también un interés personal que muchas veces responde a intereses propios de un individuo, director, productor, gestor, o de un colectivo. Así como y eso también a su vez marca las dinámicas de trabajo y las estrategias de difusión, promoción y en sí en cómo llegamos a la gente. Bueno, este trabajo surge también en coordinación con mi compañera Maritzel Fonseca, quienes, bueno, ambos fuimos becarios en la Muestra Nacional de Teatro el año pasado y parte de nuestros compromisos fue precisamente coordinar las jornadas preparatorias. Normalmente en Colima, bueno, se habían hecho las jornadas preparatorias en la capital del estado, dificultando un poco el que el resto de compañeros que se encuentran en municipios más alejados pudieran asistir. Platicando con ellos, se acordó o se planteó la propuesta de, en lugar de una sola jornada en la capital del estado, poder visitar nosotros los municipios de Tecomán y Manzanillo para que los grupos, los colectivos que están trabajando ahí, bueno, pudieran también ser escuchados. Así lo hicimos, entonces tuvimos tres jornadas preparatorias con aproximadamente 41 asistentes en total. La siguiente, por favor. Ok, de manera muy general, para quien todavía de repente no ubica dónde está Colima, aquí tenemos un pequeño mapa, somos el segundo estado más pequeño de la República, que está conformado por, siguiente por favor, por 10 municipios, ¿no? Y de estos 10 municipios, son 3 en los que de alguna manera se está llevando a cabo, digamos, el quehacer teatral, que son Manzanillo, Tecomán y Colima. El resto de municipios, gracias al apoyo de la institución, Secretaría de Cultura y los diferentes festivales, sí llega a estas comunidades, sí llega a estos municipios, pero principalmente el trabajo o el quehacer teatral se desarrolla en la capital del estado, con mayor fuerza. Estamos hablando que tenemos aproximadamente 24 compañías, pero cabe resaltar que estas compañías o grupos están conformados en algunos casos por solamente 2 personas, ¿no?, que se reúnen a trabajar y todavía tenemos este registro, pero todavía está en construcción. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, a partir de las jornadas, realizar una serie de reuniones y análisis que nos permitieron plantear o hacer tener un panorama de la situación teatral en Colima, pero no solamente eso, sino que también lo que nos interesa es tener propuestas concretas sobre las que tenemos que trabajar. De manera muy general, que las características del teatro en Colima son escasa dramaturgia propia original. Son apenas 1 o 2 grupos los que realmente, bueno, se han dado la tarea de escribir textos y proponer sus propios montajes, ¿no? Se puede decir que estamos en una etapa de exploración y de no competencia. De alguna manera, todos los grupos que trabajamos en el estado tenemos ya nuestro público y sabemos quién nos va a ir a ver, quién nos sigue en redes sociales y sabemos que trabajo que estrenemos, ya sabemos más o menos cuánta gente esperamos, ¿no? Es decir, cada grupo está dividido o está enfocado a diferentes segmentos de mercado, entonces de alguna manera eso se mantiene. No sentimos ser la competencia de otro, lo cual puede ser bueno y malo a la vez. Perdón, anterior.
Bueno, también en cuanto a las temáticas, lo que predomina son las producciones para niños y jóvenes, abordando temas como discapacidad y también algunos temas de violencia intrafamiliar, machismo y demás. Entre otras cosas, bueno, se habló en esas jornadas de cierto miedo a tomar riesgos y propuestas escénicas, propuestas estéticas. ¿Por qué? Porque hay grupos que tienen ya mucho tiempo haciendo teatro y pues sí, sabemos que es difícil y que padre que se mantengan, pero generalmente pues son el mismo discurso, las mismas propuestas. Entonces creemos que bueno, es parte, no sabemos exactamente, habría que investigar más, pero parte es ese miedo. Temporadas cortas también debido pues, digamos, a esta falta de gestión de públicos que se tiene en el estado, bueno, no podemos mantener temporadas muy largas. Y urge trabajar en esta parte de la generación de público, es uno de los puntos principales. Otro punto bueno que se habló también, la infraestructura cultural que tiene el Estado, la cual aunque la tiene, pues sabemos que nunca va a ser suficiente. La falta de visión empresarial, que creo que es uno de los puntos que más nos impacta, porque de hecho en las jornadas se hablaba de que bueno, el teatro también tiene que dejar un ingreso para seguir trabajando y es como una empresa cultural, vaya, y hubo compañeros que decían, ay, ¿sabes qué? Es que cuando dices eso me duele el corazón, porque yo lo hago porque me gusta, porque quiero, y creo que efectivamente lo hacemos porque nos gusta y queremos, pero parte del problema que tenemos, de la situación, es precisamente eso, el no saber cobrar por nuestro trabajo, y creo que es algo que tenemos que trabajar. Y bueno, la autogestión, que tiene que ver precisamente con lo mismo. Se trabaja cuando hay beca y cuando no, pues muchos grupos detienen la actividad, ¿no? Esas fueron como las características generales que tenemos en Colima, pero también nosotros lo que quisimos fue plantear, no solamente quejarnos, sino también dar propuestas muy concretas que nos sirvieran como punto de acción, ¿no? El primero, para la ausencia de producción teatral original, se propusieron dar talleres de dramaturgia o solicitarlos a las instancias correspondientes, así como de gestión de recursos, más allá de la institución, establecer un fondo como comunidad que pueda de alguna manera darse para la producción de estos productos originales, porque sí hay creación de textos, sí hay escritores, sí hay dramaturgos emergentes, pero el proceso se trunca al momento de decir, ya tengo el texto, me quedó muy bien, pero ahora ¿cómo lo produzco? ¿No? ¿Qué hago? Y el texto se queda en el cajón, lamentablemente. La siguiente, la infraestructura. Bueno, sobre este punto se acordó que es necesario revisar el directorio de la infraestructura que ya tiene la institución, pero sobre todo ampliar ese directorio y irnos a los espacios de alguna manera alternativos o donde no consideramos hasta este momento haber trabajado, ¿no? Sino tener también esa opción y no depender solamente de los espacios oficiales. Explorar eso. Otro, la resistencia a la profesionalización, importante, de repente podemos hablar de aquí que la gente va a los talleres, pero muchas veces pues, solamente va a los talleres de gente que viene de fuera, ¿no? Que va de fuera. Entonces, hay gente con mucha trayectoria en el Estado que tiene experiencia a nivel internacional que de repente, no se ofrecen los talleres y dos, en ocasiones que se ofrecen, la misma gente de ahí no va, ¿no? Porque es de aquí. Entonces, si viene de fuera, si es parte de las actividades de la muestra, entonces sí voy y está lleno y ya no alcanza el lugar. Pero si no, es muy complicado que haya asistentes. La siguiente, la gratuidad, bueno, es algo con lo que al menos en Colima hemos estado batallando muchísimo. Nuestra principal competencia, al menos de los que somos independientes, es precisamente la propia institución. ¿Por qué? Porque la gente considera que como es gratis y tú presentas tu obra, ¿tú por qué me vas a cobrar 50 o 60 pesos, ¿no? Si la cultura es gratis. Entonces, es algo que consideramos hace falta hacer conciencia de que, bueno, a lo mejor a ti como espectador no te está costando ir al teatro, pero está costando trabajo a los actores, está costando a la misma institución, ¿no? Entonces, gratis no es. Creo que eso es importante. La otra, la falta de estrategias para la formación de públicos, que de repente hay grupos que no tienen una obra para niños o una obra para adultos, pero están haciendo publicidad en las escuelas. Entonces, realmente hace falta claridad en cuanto a los grupos y el producto, a qué público va dirigido,
para poder entonces trabajar en eso. Y esto tiene que ver también con una parte que es crear una cartelera de los grupos que somos independientes principalmente. La otra es muy evidente la ausencia de la figura del productor y del gestor cultural, es decir, como en la mayoría de los casos, o grupos o compañías, el actor es productor, es gestor, es actor a veces, es diseñador, es decir, todo. Los grupos están, digamos, inmersos en sí mismos y el grupo tiene que arreglarse para hacer de todo, cuando, por ejemplo, en otros grupos pueden tener un muy buen gestor o pueden tener un muy buen administrador o un buen diseñador, ¿no? Todavía está esa parte de trascender o trabajar colaborativamente. También, bueno, el conocimiento de diseño, contabilidad, marketing, todo eso, que aquí lo que proponemos son diferentes charlas o tener invitados especiales una vez al mes que nos hablen de todos estos temas que nos interesan. Bueno, de manera general las conclusiones es que, bueno, al ser solamente un estado que tiene 10 municipios, ver la extensión territorial como parte de las fortalezas que puede tener el estado, ¿no? Porque te permite precisamente con un mismo producto recorrer todo el estado, tener tus giras, presentaciones y demás, y con una distancia de 1 hora y media, 2 horas cuando mucho. Entonces, es algo que todavía no llegamos a consolidar, ¿no? Es decir, se produce en Colima, pero a menos que la institución te lleve de manera independiente, pues no se ha generado, ¿no? La siguiente, establecer condiciones mínimas de trabajo considerando espacios y difusión, es decir, como comentaban los compañeros, ya no es suficiente que me prestes al espacio y que me dejes entrar, ya no es suficiente que me compres una producción en 2,000, 3,000 pesos, ya no es suficiente que me prestes el espacio y me des 1 hora para montar, porque entonces mi estreno se convierte en mi ensayo técnico y eso es lo que ve el público, ¿no? Entonces, sabemos cómo puede salir esa primera función, ese primer ensayo general. Bueno, y por último, bueno, solamente comentarles para cerrar que a partir de todo esto, la conclusión principal fue que hace falta hacer comunidad en Colima y a partir de eso realizamos diferentes reuniones de las que ya estamos trabajando cosas muy concretas que, bueno, por falta de tiempo no podemos comentar, pero estaríamos ahí intercambiando opiniones. Gracias.